Hola chicos, buenos días. En este video les voy a explicar el tema continuidad y vamos a utilizar tres funciones definidas en partes. Vamos a comenzar con la primera. Lo que tendríamos que hacer es analizar las tres condiciones de continuidad. Acá tenemos las tres condiciones. La primera, que exista el límite cuando x tiende a. A es el valor que voy a analizar. La segunda, que exista f de a, es decir, que la función esté definida en ese punto. Tercera, que el límite cuando x tiende a de la función sea igual a la función en ese punto. Si se cumplen estas tres condiciones, la función es continua. Si no se cumple, la función va a ser discontinua. Y según cómo se dé, la función puede ser discontinua, evitable o inevitable. Y si es inevitable, puede ser de salto finito o de salto infinito. Lo primero que vamos a hacer, para que tengamos una idea, va a ser graficar esta función. Acá yo tengo un programa que se llama Graph. Es un programa graficador de funciones. Voy a copiar la primera función y la pego acá. Aquí está la función, pero fíjense, acá la función está definida para todas las x. El dominio son los reales en esta función. Pero, ¿qué sucede? En el ejercicio que yo les doy, me dice que esta función tiene esta ecuación solamente para las x que son mayores que 2. Es decir, del 2 hacia la derecha. Quiere decir que la función arranca en el 2. Fíjense que acá dice desde. Bueno, ahí nosotros ponemos el valor donde nosotros queremos que empiece la función. Donde dice hasta, no le ponemos nada porque va hasta el infinito, entonces no escribimos nada. Y otra cosa, acá el ejercicio me dice que es esta función cuando las x son mayores que 2, solamente mayores, es decir que al número 2 no se le incluye. Entonces el punto donde comienza la función tiene que ser un punto vacío. Fíjense, acá hay punto vacío y aquí hay punto lleno. Bueno, este lleno se aplicaría si fuera mayor o igual. Bueno, pero no es mayor o igual, es mayor solamente, entonces el punto va vacío. Aceptamos y fíjense cómo la función arranca en 2, acá a la altura del 2, pero no lo incluye a 2. Ahora, la otra parte de la función, que sería esta cuadrática, voy al programa, inserto la función cuadrática, ¿sí? Es para la x menores que 2, entonces desde el menos infinito hasta el 2. Y atención que acá dice menor o igual. Entonces, cuando vamos a graficar, esta función la restringimos. Desde no ponemos nada porque viene desde el menos infinito. Hasta, ahí sí, lo restringimos y ponemos 2. Pero el final tiene que ser con un punto lleno, porque dice x menores o iguales que 2. Entonces el 2 está incluido. Aceptamos y el punto quedó lleno. Nosotros vamos a analizar el punto acá en el 2 solamente. A simple vista podemos ver que es continua, pero primero vamos a hacer la parte analítica de este ejercicio. Entonces la primera condición me dice que tiene que existir el límite. Bueno, en este caso de las funciones que están representadas en partes, para el caso del 2, que es donde yo voy a analizar la función, tengo que calcular los límites laterales, es decir, cuando el 2 viene por la izquierda y cuando el 2 viene por la derecha. Analizamos el límite cuando x tiende al 2, este más que está acá arriba significa que es el 2 por la derecha de la función. ¿Qué quiere decir eso? Que yo en la función me voy a fijar cuál de estas funciones, la primera, la segunda, está a la derecha del 2. Bueno, a la derecha siempre están las x mayores que el 2. Entonces a la derecha le corresponde esta función, porque son los mayores que el 2. Volvemos a escribir. Límite cuando x tiende a 2. Ya no ponemos ni mayores ni derecha. Acá simplemente agregamos la función que le corresponde a la derecha. Esa función sería la lineal, que son los mayores. Y simplemente calculamos el límite reemplazando el 2, el valor que tiene la x, en esta x de acá. Menos 3 medios por 2, me quedó solamente menos 3 más 8, y eso me da igual a 5. Es decir, que el límite cuando x tiende a 2 por la derecha es 5. Fíjense, ahora calculamos el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Entonces ponemos el signo menos. El menos es de izquierda. De izquierda son los menores que el 2, entonces deberíamos escribir la función cuadrática. Acá ya ponemos límite cuando x tiende a 2, ya no ponemos ni derecha ni izquierda, simplemente reemplazamos la función que le corresponde a la izquierda. Escribimos la cuadrática. Y ahora calculamos el límite. Y esto me va a dar igual a 4 más 4 menos 3. Y 4 más 4 menos 3 es igual a 5. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver acá? Veamos que el límite cuando x tiende a 2 por la derecha me da 5. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda también me da 5. Podemos decir que el límite cuando x tiende a 2 por la derecha es igual al límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Entonces podemos decir que existe
el límite cuando x tiende a 2 de la función y es igual a 5. Entonces la primera condición se cumple. Vamos entonces a la segunda condición. La segunda condición decía que la función tiene que estar definida en el valor exacto, en 2. Lo que tenemos que ver es si existe f de 2. Cuando vea la segunda condición que exista f de 2, lo que tengo que mirar acá en el ejercicio es si en alguna de estas acotaciones que tengo aparece el signo igual. Si aparece el signo igual es porque la función está definida en ese punto. Bueno, vemos que el igual está acá. Sí existe f de 2. Entonces, para calcular f de 2, simplemente reemplazamos el 2 en la función. Acuérdense, donde aparezca el igual. 4 más 4 menos 3 igual 5. Entonces, podemos decir que existe f de 2 y que es igual a 5. Entonces, también se cumple la segunda condición. La tercera condición es que el límite con x tiende a a y la función en a sean iguales. Podemos decir que el límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual a f de 2. Es igual. Entonces, la tercera condición también se cumple. Si se cumplen las tres condiciones, entonces podemos decir que la función es continua en x igual a 2. No hay que olvidarse de poner esto, porque nosotros estuvimos analizando el valor 2. No analizamos ningún otro valor, solamente el 2. Entonces, no hay que olvidarse de escribir eso. Bueno, y a continuación, el gráfico, que ya lo habíamos visto hace rato. Ahí está el gráfico. Y ustedes ven que están las tres condiciones analizadas y además el gráfico. Y eso es el ejercicio que yo tengo que hacer. Vamos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio, fíjense, la primera función es una función exponencial cuando x es menores que 6. Copiamos la función, vamos al graficador y esta función era para menores que 6, entonces tiene que llegar hasta el 6 solamente. Y como eran menores solo, no menores o iguales, el punto tiene que ir vacío. Fíjense que llega hasta el 6. Y esta otra función, menos un tercio de x más 9, es para las x mayores que 6. Vamos al graficador y tiene que arrancar el 6 porque es para las x mayores que 6. Le voy a poner otro color, punto vacío porque eran mayores solamente, aceptamos. Y fíjense cómo quedó la función. Bueno. Pero, ¿qué quiere decir esto que está acá? Que la función vale 2 para la x iguales a 6, solamente para la x igual a 6. Esto, chicos, no es otra cosa que un punto. Que para las x es igual a 6 y para las y es igual a 2. Vamos al graficador y agregamos el punto. Miremos la función. Para las x menores que 6, acá tiene lugar la función exponencial, que es la roja. Para las x mayores que 6 es la función lineal, que es la función azul, la que vemos aquí. Y para x igual a 6 es solamente el punto que está a la altura del 2. La función ya no va a ser continua, sino que va a ser discontinua. Y esta es una discontinuidad evitable. ¿Por qué? Porque si este punto que está acá, ¿no?, es el 6, 2, yo lo cambio y lo traslado hasta el 7, ¿qué va a pasar entonces? Fíjense qué pasa, el punto subió, llenó el vacío que había antes y ahora la función es continua. Esto se llama redefinir la función. Redefinir es hacerla que sea continua, por eso es evitable. Evitamos la discontinuidad redefiniéndola. La parte analítica hacemos igual que en el ejercicio anterior. La primera condición es que exista el límite cuando x tiende, en este caso va a ser al 6, por la derecha y por la izquierda. Por la derecha le corresponde la función que vale para los mayores que 6, es decir, en este caso la lineal. Y para analizar el límite simplemente reemplazamos a la x por un 6. Es igual a 7. Entonces el límite cuando x tiende a 6 por la derecha es igual a 7. El límite cuando x tiende a 6 por la izquierda corresponde a los menores que 6 y estaríamos en la función exponencial y simplemente para calcular el límite reemplazamos el 6. Igual 8 menos 1 igual 7. Y vemos que el límite cuando x tiende a 6 por la derecha es igual al límite cuando x tiende al 6 por la izquierda. Entonces podemos decir que el límite cuando x tiende a 6 simplemente de f de x existe y es igual a 7. Ya está cumplida la primera condición. La segunda condición era que exista f de 6. ¿Y existe f de 6? Sí, existe, está acá. Acordémonos que para ver la segunda condición teníamos que buscar el igual. Y el igual está acá. Dice que cuando x es igual a 6, la función es igual a 2. Entonces existe f de 6 y es igual a 2. La tercera condición, acuérdense, que era que me salió en la primera, es decir, el límite, y lo que me salió en la segunda, es decir, la función definida en 6, tienen que ser iguales. Entonces vemos que el límite cuando x tiende a 6 de la función es 7,
pero f de 6 es igual a 2. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que el límite cuando x tiende a 6 de la función y f de 6 son distintas. Entonces, la tercera condición no se está cumpliendo. Por lo tanto, la función es discontinua. ¿Pero qué tipo de discontinuidad? Bueno, si la primera condición se cumple, solamente eso basta para decir que la función es discontinua evitable en x igual a 6. Acuérdense que hay que siempre que poner dónde está la discontinuidad. Y por último, tendríamos que agregar el gráfico de la función. Ahora, ¿cómo redefinimos? Esto hay que hacerlo siempre que la función sea evitable. Si no es evitable, no podemos redefinir. La redefinición simplemente consiste en copiar el ejercicio, pero este valor del punto que antes estaba a la altura del 2, tenemos que cambiarlo y subirlo hasta el 7, como habíamos hecho en el gráfico. Estaba en el 2, recuerden que lo subimos a 7 y ya quedó continua. Hay que cambiarle el valor y ponerle un 7. Y eso es exactamente lo que hacemos acá. En la redefinición, simplemente a este 2 lo cambiamos por un 7. Y entonces acá la función ya va a ser continua. Vamos al último ejercicio, este de acá. Vamos a graficar primero. La primera parte de la función dice que es esta función racional cuando x es mayores que menos 3. Y acá está la función. Esta es una racional que tiene una asíntota oblicua. La otra función era una cuadrática cuando x es menores que menos 3. Y ahí está la función. Vemos acá claramente que la función va a ser una discontinua. No hay ningún punto que pueda agregar para que la función sea continua. Entonces, esta es una discontinuidad inevitable. No se puede evitar esta discontinuidad. La anterior sí se podía evitar, esta no se puede evitar. Vamos a la parte analítica de la función. Como siempre, primero los límites laterales. Entonces analizamos la primera condición. Entonces, el límite con x tiende a menos 3 por la derecha ya saben que corresponde la parte de los mayores es de esta función y simplemente reemplazamos el menos 3 en todas las x. Entonces esto va a ser igual a 18 más 20 es 38, menos 33 es igual a 5, dividido menos 15 más 15 es igual a 0. Y ya saben que el límite 5 dividido 0 es igual a infinito. El límite por la izquierda le corresponde los menores que menos 3, entonces vamos por la cuadrática. Simplemente reemplazamos el menos 3 en las x, no olvidarse de los paréntesis, y ahora calculamos. Finalmente, menos 9 más 30 menos 21 es igual a 0. A ver, vamos al gráfico un momento. En el gráfico vemos que si venimos por la derecha, nos vamos al infinito, como dice el límite. Y si venimos por la izquierda, llegamos hasta el 0, como dice el límite por la izquierda. ¿Qué pasó acá entonces? El límite cuando x tiende a 3 por la derecha es igual al límite cuando x tiende a 3 por la izquierda. Acá vemos que no, porque uno da infinito y el otro da 0. Entonces los límites son distintos. Entonces, acá podemos decir que no existe el límite cuando x tiende a 3 de f de x. La primera condición ya no se cumplió, entonces la función ya no va a ser continua. La segunda condición dice que tiene que existir, la función tiene que estar definida en f en menos 3 y está definida en f de menos 3. Acuérdense que para buscar la segunda condición lo que tiene que hacer es buscar el igual acá en el ejercicio. ¿Hay algún igual por acá? Acá no, acá tampoco. Y no está por ningún lado. Si no está el igual, simplemente decimos que f de menos 3 no está definido, por lo tanto no existe. Y tampoco se cumple la segunda condición. Por lo tanto, decimos que la función es discontinua, inevitable. Y acá, siempre que sea inevitable, tiene un salto. El salto puede ser finito o infinito. En este caso, ¿sí?, para saber si es finito o infinito, vamos al límite de la función, a los límites laterales. Si alguno de los dos límites laterales es infinito, entonces el salto es infinito. Si ninguno de los dos límites laterales es infinito, entonces el salto no va a ser infinito, va a ser finito. Bueno, en este caso, acá tenemos un límite lateral infinito, por lo tanto, la función va a ser discontinua, inevitable y de salto infinito. Lo último que nos falta agregar sería el gráfico de la función y acá vemos que el salto es infinito. Y ahí está la gráfica de la función donde se puede ver perfectamente que la función cuando se acerca al menos 3 por la derecha se va hasta el infinito. Justamente ahí está la asíntota de la función racional que graficamos. Bueno, eso sería todo, chicos. Espero que lo hayan entendido. Hasta luego.